Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este video en donde les voy a explicar a cómo tener un flujo de aire correcto para tener un mayor rendimiento de circuitos en nuestra torre, en nuestro PC. Y antes de comenzar vamos a explicar un poco acerca de los ventiladores. En este caso tengo un ventilador Iceberg, aunque bajo mi criterio no me importa la marca, es más que todo para explicarles el tipo de ventilador que ustedes en este momento deben usar según su necesidad y requerimiento. En estos momentos tengo un ventilador con muchas aspas y son aspas pequeñas. Esto que me va a permitir que haya un mayor caudal de aire, como un mayor caudal de un río. Así pasa también con el aire. Va a tener un mayor caudal y va a tener mayor optimización y aprovechamiento del aire en todos los circuitos. Si ustedes en estos momentos quieren apuntarle y supongamos que hubiera una tarjeta de video en esta board y su tarjeta es lo que más en estos momentos quieren cuidar, o su procesador que se calienta demasiado, o el arranque también pueden calentarse demasiado, es importante que compren un ventilador con aspas grandes, ¿de acuerdo? Y con menos aspas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que el aire vaya a una presión dirigida. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, colocar el ventilador acá, iría directamente a la tarjeta de video, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo y ustedes ya según su necesidad deben establecer cuál tipo de ventilador deben usar. Yo les recomiendo finalmente, porque todos los mecanismos de la CPU son importantes, que utilicen este tipo de ventiladores con aspas pequeñas y con aspas más numerosas, lo que les va a tener un mayor aprovechamiento del aire en todos los componentes, ¿de acuerdo? Muy bien, teniendo esta explicación detallada de los ventiladores, pasamos ahora sí a el flujo del aire. El flujo del aire nos va a mejorar eficientemente y más rápido el tema de el calor en los componentes, y también eso influye muchísimo también en el rendimiento de su computador, también en la economía de su electricidad. Por esa razón es muy importante la gestión del aire y el flujo del aire correcto en su torre. Vamos a comenzar en estos momentos a conocer, y tanto que hemos hablado de este tema, qué es el flujo del aire. Y antes de comenzar con este tema es importante que ustedes tengan una excelente gestión de cables, porque entre menos cables ustedes tengan en este flujo, les va a mejorar. Si ustedes tienen muchos cables y no tienen una gestión de cables correcta, lo que va a hacer es que ese tipo y esa gran cantidad de cables van a entorpecer el flujo del aire, y el flujo del aire no va a ser un caudal correcto. Por ese motivo entonces va a irse por cualquier lado y no va a tener un flujo del aire correcto. Por eso les recomiendo que antes de hacer esta gestión del aire realicen una gestión de cables correcta. Ahora sí, ¿qué es el flujo del aire? Es finalmente la dirección y el sentido de la refrigeración en las cajas. ¿Y por qué digo de las cajas? Sí, porque todas las cajas, todos los chasis de las torres tienen una gestión del aire. ¿A esto qué me refiero? Finalmente, esto depende del chasis. En cierta medida sí. Hay unas cajas que están diseñadas básicamente para tener mayor adecuación a este flujo del aire, ¿de acuerdo? Y no solamente es por estética, es importante también que si ustedes van a utilizar una PC gaming o van a utilizar una PC para altos diseños o para renders o para animaciones, tengan en cuenta el chasis, ¿de acuerdo? Porque entre más pueda respirar y esté más acorde a su tarjeta, es mucho mejor. No solamente se fijen en la parte visual. Todo esto, ¿por qué? Porque los diseñadores también piensan en el flujo del aire, es decir, quién diseña estas cajas. Por el principio de termodinámica, un principio que se llama convección. ¿Y qué es la convección? Finalmente, la transmisión de calor en un fluido por movimiento de capas desigualmente calientes. En resumidas cuentas, ¿qué es esto? Al ser un fluido, el aire, cuando está caliente, pesa mucho más.
pero cuando está frío pesa menos. A esto se le conoce como el principio de convección. Todo este tipo de principio genera un movimiento del aire dentro del APC, independiente incluso. Si no tuviéramos ninguno de los ventiladores que está acá y hacemos el intento por encender el computador, que no les recomiendo que lo hagan, tendríamos por ley de termodinámica, por calentarse el procesador, por calentarse los componentes, un principio de convección dentro del APC sin necesidad de tener un ventilador. Pero ahí va la pregunta, ¿es importante tener un ventilador? Claro que sí, es muy importante. Aparte del procesador, está demostrado que en las PCs de mesa, este tipo de ventiladores que tenemos acá reducen en un buen sistema del aire y en una buena ubicación reducen de 10 a 20 grados centígrados en nuestro computador, ¿de acuerdo? Y de allí entonces vamos a comenzar a explicar básicamente cómo hacer esa gestión del aire. Para eso traemos a nuestro querido aquí amigo. Espero aprovechar el mayor acercamiento posible a estos dos mecanismos, porque desde ahí vamos a explicar. Ok, en este momento vamos y tenemos dos presiones en nuestro computador. Funciona la presión negativa y la presión positiva. ¿Eso qué quiere decir? Ya les voy a explicar, y por eso es muy importante que no se dejen engañar de donde vayan a comprar el computador, que necesitan 6, 8 ventiladores o más de 4 ventiladores, porque finalmente con 3 ventiladores es más que suficiente. Incluso con 2 alcanza a dar el rendimiento que ustedes están buscando. Vamos a ver y vamos a hablar sobre la presión positiva. La presión positiva es entrar más aire al chasis y sacar menos cantidad de aire. ¿Ok? Es decir, en este caso yo tengo este ventilador y lo voy a colocar de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí tengo otro ventilador. No sé si se alcanza a notar. Entonces voy a colocar dos ventiladores en este caso. Y acá, como pueden observar, tengo otro ventilador. Entonces con un ventilador voy a sacar todo el aire que ingresa con esos dos ventiladores. A eso se le llama presión positiva. Pero bueno, esa presión tiene ventajas. ¿Y qué es lo que nos ayuda con las ventajas finalmente? Es finalmente que entra más aire al chasis y por ende no entra tanta polución. ¿Desventajas? Sí hay desventajas. Si ustedes no colocan una buena gestión de los ventiladores, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir básicamente que van a generar corrientes de calor positivas y se van a estancar algunas, aunque no son muchas, depende del diseño de su chasis. En este caso, mi diseño de chasis, ¿qué me permite? Yo tengo en mi diseño unos punticos que es el Cooler Master Q300 y me permite, si yo le quito esta película, como pueden observar, sacar el aire más fácil. En este caso, entonces, ustedes van a tener mayor apropiación de aire, van a ingresar más aire y el propio sistema de la torre va a sacar el aire. Por eso es importante que escojan una buena torre, ¿de acuerdo? Para la entrada y la presión positiva. Ahora tenemos la presión negativa, es decir, vamos a colocar ventiladores al contrario sobre esta posición para que precisamente saquen aire, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a sacar más aire en el computador y vamos a entrar menos aire. ¿Eso qué quiere decir? Yo en este caso colocaría, por ley de termodinámica, el aire siempre va a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Esa es la gestión del aire. En este caso yo colocaría este ventilador hacia acá
aquí en la parte superior, al lado de blanco que está acá. Con esa razón, aquí yo con este ventilador que está acá, entro aire y dirijo hacia allá. Importante para tener en cuenta. Siempre, por lo general, a menos de que no tengan muy crítico su procesador en temas de calor, coloquen el ventilador, este ventilador, lo coloquen aquí abajo para que haga la gestión correcta del aire. En este caso, como les digo, en mi caso, por tener un buen sistema en mi Cooler Master Q300 en mi torre, yo lo que voy a hacer simplemente es colocar aquí un ventilador, entrar más caudales de aire y sacar por este ventilador. Si el caso es contrario y ustedes tienen una torre con no tantos orificios, es importante que saquen más aire. Pero ojo, eso tiene sus pros y sus contras. Al sacar más aire, lo que voy a hacer es que entre más polución. Y al entrar más polución, deben hacer más mantenimiento o estar limpiando de forma constante su computador. Por eso es muy importante en estos momentos que sepan realmente cuál tipo de presión les interesa más. En mi caso, como les digo, utilicen, si tienen un buen sistema en su torre, es decir, si tienen buenos espacios, aperturas, utilicen un ventilador con aspas grandes, con aspas pequeñas, y que esas aspas pequeñas finalmente sean más numerosas y hagan una presión positiva. Es decir, que entren más aire y saquen menos, porque su misma torre va a gestionar el calor que queda ahí por ir rondando y lo va a sacar. Si ustedes tienen una torre con no muchas aberturas, ¿qué les recomiendo? Y si están en un ambiente un poco caloroso, sí es importante que hagan la gestión de la siguiente manera. Coloquen hagan una presión de aire negativa en donde saquen aire del PC y entren menos. Con esa razón no van a tener cuellos de aire caliente rondando en sus mecanismos y va a sacar más aire del que va a entrar. Y en este caso finalmente vamos a instalar este ventilador en mi PC. Vamos a ver cómo va a quedar. Muy bien, y como podemos observar, ya he quitado la película. En este momento mi computador viene con una película como antipolución que viene aquí pegadita, viene imantada en esta parte de acá. Y que observamos en mi torre, en mi caja, prácticamente que aquí yo tengo muchas salidas de aire, ¿sí? Si yo ingreso mucho aire, también la CPU por sí sola tiene muchas aperturas y me va a permitir sacar bastante aire que el mismo que ingreso. Si por el contrario ustedes tienen una torre, ¿sí?, o un chasis que no tenga tantas aperturas, es importante que hagan la gestión y les recomendaría que sacaran más aire del que entra. ¿De acuerdo? ¿Con qué fin? Con el fin de que finalmente ingrese el aire que debe ingresar, pero se mantenga refrigerado el chasis por sí solo. ¿De acuerdo? Ok, y ya lo he conectado acá en esta parte de acá. Y como pueden observar, también realicé una buena gestión del cable. Coloqué el cablecito acá, casi no se nota. Entonces también me permite tener buen flujo de aire que espero. Bueno, vamos a encenderlo. Ok, en este momento me encuentro en la BIOS. Como pueden observar, en estos momentos mi computador puedo modificar la velocidad de los ventiladores. Acá puedo ingresar a cada ventilador y colocarle, si yo quiero, voy a enfocar un poco mejor, si yo quiero estándar, silencio, turbo, velocidad total o manual, para los 3 ventiladores que tengo acá. Ok, en estos momentos ya tengo conectada la PC a energía. No coloco el tema de linterna en el celular para que ustedes vean el resultado.
Como pueden observar, en este momento se está entrando aire con flujo de corrientes y acá está finalmente sacando. Ese es el verdadero, en estos momentos y correcto, funcionamiento para mi torre en gestión del aire. Espero que les haya gustado este video. Si en estos momentos ustedes tienen también alguna pregunta, pueden escribirme en comentarios, estaré respondiéndolos lo más pronto posible. Y dale like, suscríbete a este video y comparte.